Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia de forma sencilla con el tema 717, para acabar de estudiar el capítulo 16 de Mateo. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. En el tema de ayer estuvimos estudiando la primera parte del capítulo 16 del libro de Mateo. Hoy procuraremos finalizar el estudio de este capítulo. Recordad que nos quedamos demostrando que la roca que se nombra en el versículo 18 se está refiriendo a Cristo. Los padres de la Iglesia siempre habían entendido que la roca que figura en este capítulo se estaba refiriendo a Jesús, hasta que en el siglo V un obispo pensó que era necesario hallar apoyo bíblico para intentar convencer de que la Iglesia había heredado el liderazgo de Pedro. Resulta extraño que, si Jesús se refería a Pedro como la roca, ninguno de los otros discípulos hubiera descubierto ese hecho, ni tampoco ningún otro cristiano durante 40 siglos después de que Cristo pronunciara esas palabras. Además, resulta extraordinario que ningún obispo de Roma descubriera este significado en las palabras de Cristo hasta que en el siglo V el obispo comentado lo pusiera en práctica. Si Cristo hubiera establecido a Pedro como principal entre los discípulos, estos no habrían disputado repetidas veces el primer puesto, como ocurrió. Cuando Pedro percibió la verdad de que Jesús era el Cristo, fueron colocadas en sus manos las llaves del reino y les fue abierta la puerta del reino. Lo mismo puede decirse de todos los seguidores de Cristo hasta el mismo fin del siglo. La afirmación de que Cristo concedió a Pedro mayor autoridad que a los otros discípulos o que le otorgó una autoridad diferente de la que ellos tenían carece de base bíblica. En verdad, entre los apóstoles fue Jacobo y no Pedro el que desempeñó funciones administrativas y de liderazgo en la iglesia primitiva de Jerusalén. También hemos de tener en cuenta de que Pablo no tenía a Pedro como cabeza de la iglesia, pues de haberlo admitido así, no le habría reprendido en público como lo hizo, como podemos verlo en Gálatas 2, de versículos del 11 al 14. El versículo 19 se nos aclara algo más de este tema. Dice así: «Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos». Si todo lo estudiado en estos versículos se estuviese refiriendo solamente a Pedro, ¿cómo podemos explicar que esto mismo lo dijo a todos los discípulos? ¿Cómo podemos ver en el mismo libro de Mateo 8:18 que dice así: «De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo»? Y también Juan 20:23 que dice así: «A quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos». Estos versículos deben entenderse como aquí en la tierra solo requeriría lo que el cielo requiriere y prohibiría solo lo que el cielo prohíbe. Cuando los apóstoles salieron a proclamar el Evangelio, de acuerdo con la misión que les había sido dada, debían enseñar a los conversos que guardaran todas las cosas que Jesús había mandado, ni más ni menos. Los representantes de Cristo en la tierra tienen el derecho y la responsabilidad de atar todo lo que haya sido atado en el cielo y desatar todo lo que haya sido desatado en el cielo, es decir, de exigir o de prohibir aquello que la inspiración revela con claridad. Ir más allá de esto es poner la autoridad humana en lugar de la autoridad de Cristo, tendencia que Dios no puede tolerar en aquellos que han sido designados como supervisores de los ciudadanos del reino de los cielos en la tierra. Dejamos ya estas indicaciones y pasamos a la lectura del versículo 20 del capítulo 16 del libro de Mateo, que dice así: «Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo». Hasta casi el fin de su ministerio, en ocasión de la entrada triunfal en Jerusalén, Jesús evitó
que se tratara en público el hecho de que él era el Mesías. Nunca proclamó públicamente que él era el Mesías, al parecer para evitar la publicidad de su mesianismo. Al recorrer Galilea, los 12 no debían entrar en controversias acerca de si Jesús era o no el Mesías, porque las erróneas ideas populares acerca del Mesías tenderían a impedir la proclamación y la recepción del Evangelio. La gente habría entendido tal proclamación en un sentido político, así como lo hicieron en la ocasión de la entrada triunfal en Jerusalén. Con el versículo 21 podemos ver que Jesús ya enfrenta claramente el final que le espera, y es lo que intentan hacer comprender a sus discípulos, para que ellos comprendan que es necesario lo que iba a ocurrir a continuación, como era su muerte y su posterior resurrección al tercer día, como indica este versículo 21. Entonces Pedro, el espectacular como siempre, le dice a Jesús que no permita pasar él esa prueba y que también, como consecuencia, pasarían sus discípulos. Pedro no podía entender cómo podría sufrir el Mesías cuando éste había sanado y ayudado a tantas personas. Quería seguir a Jesús, pero no quería aceptar la idea de estar ligado a un programa que había de acabar en sufrimiento y muerte. En este caso, parece que Satanás estaba utilizando a Pedro para hacer que Jesús no siguiese con su plan de salvación. Por esto, lo que Jesús replica duramente a Pedro, según el versículo 23, no va dirigido a Pedro, sino al mismo Satanás. Los versículos finales de este capítulo 16 son como una despedida de sus discípulos, para que se preparen para cuando Él no esté. Pero les advierte que al predicar su evangelio, sus vidas no serían fáciles, que pasarían muchas pruebas, pero que al final cada uno recibiría su recompensa. Esta misma esperanza es la que Jesús pone en nuestras manos, y el pacto se cumplirá si nosotros estamos dispuestos a cumplir nuestra parte. Terminamos por hoy y mañana continuamos el estudio con el tema 718. Bendiciones y hasta mañana.